Hola, soy Mariana de Bluewood Bookshop, la librería online de libros usados. Y bueno, hoy te voy a contar mi wrap-up del mes de mayo, los libros que leí en el mes de mayo. Leí 13 libros, pero me parece que es mejor dividirlo en dos videos porque si no puede resultar un poco largo. Entonces te voy a contar los primeros 6 libros que leí. El primero es el mayor Pettigrew se enamora, de Helen Simonson. Y bueno, este es el primer abandono. ¿Por qué? Bueno, el protagonista es un jubilado de unos 65 años, el mayor Pettigrew, que vive en Inglaterra. Es un hombre muy tradicionalista, muy patriota, le gustan las costumbres, lo correcto. Y bueno, se da cuenta que se enamora o le empieza a gustar, empieza a sentirse cómodo con la señora Ali, que es una pakistaní que tiene un negocio al que él acude. Y bueno, empiezan a hablar, les gusta la literatura a los dos, tienen muchas cosas en común. Y bueno, y los personajes que hay alrededor, las familias de los dos y los vecinos y así, no se dan cuenta, pero están cada uno inmerso en su situación. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó con este libro? Porque le di 200 páginas. Es un libro bastante gordo. Yo suelo dar 100 páginas cuando el libro es corto y 200 cuando el libro es más largo. Cuando veo que no me está gustando, digo, bueno, por lo menos voy a llegar ahí como para darle una oportunidad. ¿Qué pasó? Que todos los personajes eran clichés, estereotipos. Y a mí no me gusta que un autor me diga qué tengo que pensar, cómo tengo que pensar, qué está bien, qué está mal. Y me pasó esto. Eh, los, los personajes norteamericanos y británicos de la historia eran todos los malos, los que estaban equivocados, los que hacían las cosas mal, los que sentían o pensaban cosas que estaban mal. Y todos los personajes inmigrantes, aunque fueran fanáticos, no importaba, eran los buenos, ¿no? Eran víctimas, eran los buenos. No había matices, no había... era todo así, ¿no? Y muy político, muy que vos tenías que pensar cómo te estaba mostrando el libro, porque si no vos también estás equivocado. Bueno, eso a mí no me gusta, me aburre. Además la historia era aburrida, era muy lenta, era muy obvia, como que ya sabías para dónde iba, y todos los personajes eran muy clichés, muy... no, para nada. Bueno, el siguiente libro que leí fue The Keeper of Lost Things, el guardián de los objetos, de Ruth Hogan. Y bueno, este es un libro sobre las segundas oportunidades, sobre la redención. Eh, el guardián de los objetos era un señor que encontraba cosas y bueno, las coleccionaba, les ponía la fecha donde las había encontrado. Y bueno, era una persona que había enviudado muy joven y siempre seguía amando a su esposa. Muere y su asistente, Laura, hereda en el testamento, hereda la casa y todos estos objetos que, bueno, en el testamento este señor le deja encomendado que ella encuentre la mayor cantidad de personas posibles que perdieron esos objetos. Bueno, y entonces empiezan a pasar cosas y... Bueno, la historia es tierna, tiene sus... Bueno, es entretenida. También un poco hay algunos personajes, digamos, estereotipados, como que es una historia de estas que te lees en el verano, que te lees en un viaje, que no, cuando no querés nada muy intenso, muy profundo. Es entretenida. La verdad que es entretenida. 3 estrellas.
Bueno, el siguiente libro es La luz en la casa de los demás de Chiara Gamberale. Es un libro bastante gordo. No conocía a esta autora italiana. Me resultó muy interesante, muy entretenido, es un libro que tiene mucho humor, mucha ironía y tiene ternura. Bueno, este libro se trata de esta niña, Mandorla, que quiere decir, en español quiere decir almendra, porque era muy chiquita cuando nació, y su mamá, bueno, le puso este nombre, la quería mucho. La mamá vivía con ella, ¿no? En este edificio, era la encargada y todo el mundo la quería. Era una persona que lograba que le contaran todo lo que les pasaba a las personas. Bueno, era una persona muy querida. ¿Y qué pasa? Que un día muere. Y entonces queda Mandorla sola y bueno, todas las personas del edificio deciden adoptarla en grupo. ¿Y qué pasa? Que un día, que cuando la están decidiendo adoptar, leen la carta que la mamá de Mandorla le había escrito a Mandorla cuando estaba embarazada. Y en la que dice que al final les dice que uno de los hombres del edificio es el que la dejó embarazada, es el papá de Mandorla, pero no dice nada. Bueno, como todos piensan que si llega alguien a decir que es el papá, se van a destruir las familias que están en este edificio. Entonces, todos deciden no decir nada y adoptarla en grupo. Una de las vecinas la adopta legalmente ella como mamá adoptiva. Bueno, Mandorla empieza a pasar un año con cada familia. A medida que va pasando los años, ella va subiendo de piso y va pasando todo ese tiempo con esa familia. ¿Qué pasa? Mandorla va aprendiendo sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones interpersonales, a medida que va viviendo con las distintas familias. Y cada familia tiene un estilo tan distinto, y entonces, bueno, ella va aprendiendo distintas cosas de cada familia. Es muy divertido porque muchas de las cosas son contradictorias de lo que opina una familia de la otra. Entonces, bueno, es muy divertida las conclusiones que saca Mandorla. Y ella siempre está obsesionada con saber quién es su papá. Entonces, bueno, está este misterio. Me pareció muy divertida, muy interesante, y el final no me lo esperaba. El final fue espectacular, genial, la verdad que le di 4,5 estrellas porque me pareció buenísimo. Bueno, vamos con otro abandono. Three Women and a Boat, 3 mujeres y un bote. También le di, bueno, no le di tanto esta vez, pero era terrible. Bueno, ¿qué pasa? 2 mujeres que se encuentran de casualidad a la ribera de un río en Inglaterra, se cruzan con una mujer que está en una casa bote, que vive ahí, y que les cuenta que, bueno, ella se está por morir y entonces necesita una operación, pero no puede dejar el bote porque se va a hundir o no me acuerdo qué le va a pasar. El bote tiene que ir hasta Escocia a un taller y, bueno, ella no puede. Entonces estas 2 mujeres que no se conocen entre sí necesitan un cambio en sus vidas, y entonces deciden ofrecerle a esta señora de llevar ellas el bote al taller y que ella se quede en la casa de una de ellas, que es soltera, entonces se quede y haga el tratamiento que tiene que hacer. Bueno, las mujeres estas se van por el río y tienen sus aventuras con las distintas personas que van encontrándose en el camino. ¿Qué pasó?
No es verosímil porque si no sabes manejar una casa bote, bueno, la vas a estrellar, la vas a hundir, no puede ser. Y después que ninguno de los personajes era agradable, no me importaba ninguno, no hacía que ningún personaje me interesara por nada, ni siquiera los personajes que ellas conocían en el camino, aburrido. Me resultaba que no tenía ganas de agarrarlo para leerlo y entonces en un momento dije, bueno, basta, porque me voy a hacer sufrir, y lo dejé. Y lo lamenté mucho porque esta escritora, yo había leído Nos vemos en el museo, un libro bellísimo, muy profundo, hermosísimo, que me había gustado tanto que dije, bueno, voy a buscar qué otras cosas escribió. Y esta autora se jubiló y su primer libro, que es este que digo del museo, lo escribió a los 70 años. Entonces me pareció muy interesante, me encantó. Pero bueno, no tuve suerte con este, lamentablemente. Bueno, el otro libro que leí es El lector del tren de las 6:27 de Jean-Paul Didier-Laurent, un francés. Un libro cortito y que también me gustó mucho. Este personaje, que tiene un nombre raro, lo tengo que leer, Guibran d'Auvignol, era un muchacho muy solitario, muy, diríamos, introvertido, que trabajaba en una empresa en la que reciclaban libros. Destruían los libros, quedaban hechos pulpa y bueno, eso lo reciclaban. Y la máquina esta, bastante monstruosa, que reciclaba los libros, dejaba siempre algunas páginas sin destruir. Y Guibrando se las agarraba y a la mañana siguiente, en el tren, yendo a trabajar, él las leía. Y todas las personas en el vagón en donde él estaba ya lo conocían y estaban esperando para escuchar, bueno, estas historias, que en realidad no eran historias, porque él leía solo la página y lo que estuviera en esa página es lo que él leía. Un día, él encuentra un pendrive, uno de esos, bueno, sticks de memoria, y adentro había un diario íntimo de una chica. Y él lo empieza a leer y empieza a ponerse, a interesarse muchísimo por esta chica, por lo que piensa. No es una chica común y él decide que, bueno, él la quisiera conocer. Entonces, bueno, se suceden distintas cosas con los personajes que hay en esta historia y, bueno, no les cuento cómo sigue para no hacer spoilers, pero es muy interesante, es irónica, tiene humor, es tierna, es rara la historia, los personajes también son otros personajes como Phoebe de Friends, para los que la conocen, ese estilo de personajes. Y bueno, me gustó mucho y le di 4,5 estrellas. El siguiente libro es un libro que es muy leído en BookTube, Carta de una mujer desconocida, de Stefan Zweig. Y bueno, acá hay otra historia también. El libro es este nada más. Bueno, Stefan Zweig, este autor que escribe cosas que son intensas, que van construyendo su intensidad a medida que van pasando, ¿no?, las páginas. Esta novela se trata de una carta que escribe una mujer que está enamorada de un hombre que es un escritor muy famoso, que él no sabe que ella está enamorada de él, y ella está enamorada desde los 13 años y ya pasaron unos 10 o algo así. Y bueno, ella le manda la carta y nosotros la estamos leyendo con el hombre este. A medida que la leemos, primero nos parece que es una carta de amor, una carta de pasión,
y a medida que vamos avanzando vemos que esta pasión en realidad es una obsesión enferma y destructiva. Hay ciertos giros en la trama que, bueno, yo me imaginaba cuáles eran, no sé si todo el mundo se imagina, pero bueno, son cosas como que el hombre se choquea cada tantas páginas, tiene una nueva revelación que, bueno, y a medida que va pasando la historia vos te vas sintiendo toda esa obsesión, esa culpa, la sorpresa, el agobio, ¿no? Va creciendo con el pasar de las páginas de la carta. Y bueno, y al final, este hombre, bueno, no voy a decir nada, muy bueno, Zweig es muy bueno, 4 estrellas. El último de esta tanda del video de hoy es Bonjour Tristesse, Buenos días Tristeza, de François Sagan, un libro bastante conocido, que se hizo una película, que se escribió en los años 50 y que fue muy controvertido en su época porque hablaba de sexualidad en adolescentes, y algunas otras cosas que no quiero desvelar para no arruinarles la lectura. Es una novela corta. Se trata de una adolescente de 17 años que nos cuenta muy íntimamente cómo ve ella las cosas, lo que va sintiendo. Ella vive ahora con su papá y van a pasar el verano a la Riviera Francesa. El papá es como una especie de playboy, va saltando de mujeres, la lleva ella también a fiestas donde beben, donde, bueno, ella está con gente adulta, divirtiéndose. Son personas, él y su papá y ella son personas superficiales que les interesa disfrutar. Eso es lo que les interesa. Y un día aparece una persona que quiere romper con toda esa superficialidad y esta chica no quiere saber nada. Y entonces empieza a tramar una serie de cosas para evitar que cambie la relación que ella tiene con su papá, para que cambie la vida de ellos. Y te lo va contando, y te va contando también la culpa que ella siente porque está haciendo cosas que son perjudiciales, pero a la vez se justifica porque ella quiere lograr, bueno, que no ocurran determinadas cosas. Me pareció interesante leer este clásico del clásico moderno francés. Tenía mucha curiosidad y bueno, interesante. No me voló la cabeza como pensaba porque es tan famoso y bueno, pensé que iba a ser un wow, pero estuvo bien, 3 estrellas y media. Bueno, hasta acá los 6 libros primeros que leí en mayo, y te espero en el próximo video en donde te voy a contar los otros libros que leí y bueno, espero que me acompañes la próxima. Chao.